Richard told me he needed to associate gruesome violence with sex in order to be completely satisfied. He also told me that he had to violently fantasize about his victims before he could go away sexually gratified. What was Richard's motive? To kill. That's it? To kill. It's as simple as that. La sed de sangre, la brutalidad y las creencias satánicas de Richard Ramírez lo convirtieron en sinónimo de crueldad. Nunca antes en la historia criminal de Estados Unidos, un asesino combinó estos elementos monstruosos para propagar el terror. Es que entre 1984 y 1985, el acosador nocturno violó, mató y desmembró a 14 personas como parte de una ofrenda vomitiva a las fuerzas diabólicas que, de acuerdo con sus enfermizos testimonios, ordenaban cada ataque. Hoy vamos a enfrentarnos cara a cara con esta bestia. Pero ten cuidado al cruzar su mirada. Sus ojos reflejan la maldad pura. Un abismo desde el cual emergió la peste insoportable de la muerte. Dadas las correspondientes advertencias, comencemos con otra horripilante entrega. As far as Satan is concerned, I believe in a malevolent being. His description eludes me, but I have felt powers that are evil. El calendario marcaba el 28 de junio de 1984. En Los Ángeles, aquella fue una jornada calurosa, pues el verano había comenzado hacía una semana. Fue bajo ese clima insoportable que la policía estatal encontró el cadáver de Jenny Vinco, una anciana de 79 años, que fue acribillada con un salvajismo pocas veces visto. Su rostro, cuello y pecho estaban prácticamente irreconocibles por las puñaladas asestadas con furia en el cuerpo de la anciana. Habían sido tantas que por poco no lo decapitaron. La cabeza solo pendía de unos pocos tendones que sobrevivieron al ataque. Her throat was horribly slashed, almost to the bone. Blood all over the place. Just a horrible, horrible scene. La mujer yacía sobre su cama, en un charco de sangre que regaba toda la habitación. ¿Quién era capaz de semejante despliegue de odio? Las autoridades tardaron mucho tiempo en tener una respuesta a esa pregunta, y para encontrarla, es necesario volver muchos años atrás. Richard Ramírez llegó al mundo el 29 de febrero de 1960, en el seno de una familia de inmigrantes mexicanos que viajaron hasta El Paso, Texas, en búsqueda de una mejor vida. Uno de los factores más importantes durante la infancia del pequeño fue la presencia de su primo Miguel Valles, un desalmado veterano de Vietnam que asesinó a su esposa frente a Richard. Fue así como el futuro acosador nocturno encontró a su primer referente. Al mismo tiempo, entendía una enfermiza realidad sobre su cuerpo. Le excitaba el sadismo y la violencia. De esa manera, Richard Ramírez creció para convertirse en un adolescente hostil. You know, when I was on the street, I was a loner. I stayed to myself. I really had no contact with people. You know, I didn't think about other people's feelings and needs. En esa misma época llevó a cabo sus primeros robos, ya que necesitaba el dinero para cubrir su adicción a la cocaína. Cada vez más familiarizado con su faceta criminal, le faltaba solo una pieza para completar el rompecabezas infame que identificó al acosador nocturno: el satanismo. Desde los 14 años, Richard Ramírez comenzó a adentrarse en literatura ocultista de todo tipo. De acuerdo con el asesino, el diablo no era solo esa imagen grotesca que se reproducía en los libros, sino que era mucho más. En búsqueda de un ámbito en el cual poder liberar toda la furia que lo carcomía desde las entrañas,
El criminal se mudó a California en 1982, con tan solo 22 años. El rostro de Ramírez se volvió una figura frecuente en la noche californiana, lo que le permitió hacerse amigo de varias personas que veían en él un muchacho interesante. Sin embargo, el primer ataque de este homicida no fue en un contexto de bares y discotecas, sino en el hogar de una anciana indefensa que fue sometida al peor de los tormentos. Ahora sí, regresemos al sangriento hogar de Jenny Vincow. En la noche del 28 de junio de 1984, Richard Ramírez recorría las calles de California cegado por una ira incomprensible. Hacía tiempo que no tenía empleo estable y le costaba mantener su adicción a la cocaína, por lo que decidió entrar al hogar de una mujer de 79 años para robar objetos de valor. Al hacerlo, descubrió que la dueña estaba completamente dormida en su cama. Ramírez se paró frente a ella durante algunos instantes. No era la primera vez que el joven ingresaba a una casa ajena, pero en esta ocasión, su mente le demandó un sacrificio para las fuerzas demoníacas que tanto adoraba. Imagine somebody bristling with hostility who would really think of you only in terms of how they could take advantage of you, make use of you. And he finds a knife there in the apartment and then winds up exploding into a kind of a frenzy of violence. Uno tras otro, los cuchillazos contra Jenny Vincow fueron liberando años de odio y frustración reprimidos en el pecho de Ramírez. La carne de la mujer fue despedazándose de a poco, a medida que su sangre cubría todo el piso de la habitación. Para que tengas una idea del nivel de ferocidad aplicado, algunas puñaladas fueron tan poderosas que incluso penetraron el colchón sobre el que dormía la víctima. Al cabo de algunos minutos, el asesino se detuvo para observar su obra de arte. Absorbió todo lo que pudo con sus ojos y se marchó de la escena del crimen, donde abundan huellas y otras señales de su presencia. No le importaba en absoluto. Su apetito estaba saciado. What was Richard's motive? To kill, That's it? to kill. It's as simple as that. El crimen de la anciana conmocionó al público estadounidense, pero no lo suficiente como para desatar una búsqueda nacional para encontrar al responsable. Richard Ramírez entendió esa falta de acción policial como una carta en blanco para desatar el terror y la crueldad. La noche del 17 de marzo de 1985, María Hernández, una estudiante de 22 años, se preparaba para salir de su hogar en Rosemead para encontrarse con unas amigas. Sin embargo, el destino tenía planes mucho más oscuros para ella. Al salir del garage, una silueta negra apareció frente a la muchacha. La figura disparó una pistola calibre .22 milímetros directo a su rostro. María se cubrió con las manos, pero el proyectil dio en las llaves, partiéndose en esquirlas que laceraron su cara. La joven cayó al suelo de inmediato, inerte, sin señales de vida. El misterioso atacante era Richard Ramírez. Dentro de la casa, la compañera de la muchacha, Dale Yoshi Okazaki, de 34 años, se alertó por el sonido del disparo. Su instinto la llevó a ocultarse detrás de un mueble. Desde allí, escuchó los pasos de Ramírez ingresando a la casa. El sonido parecía alejarse y Okazaki sintió que era momento de levantar la cabeza para ver quién había entrado al hogar. En ese instante, el asesino, quien se había percatado del escondite, jaló del gatillo. La bala entró por la frente y lanzó a la mujer hacia atrás. Fue una muerte salvaje e instantánea. El agresor no se llevó ningún objeto de valor. Simplemente observó a sus víctimas saboreando la destrucción que había provocado en sus cuerpos, como un depredador que acababa de abatir a su presa.
Lo que no sabía es que Hernández no estaba muerta, sino en estado de shock, intentando no hacer ruido para pasar desapercibida. Si bien la joven sobrevivió, desgraciadamente no pudo brindar información sobre la apariencia del atacante. Dale Okazaki was lying on her back in the kitchen. She had sustained a gunshot wound to the head. We just had our work cut out for us. We didn't know if there was an angry boyfriend, it was a home invasion robbery gone awry, what it was. Al salir de la casa, Richard Ramírez estaba excitado. Su mente era un torbellino de sangre, cocaína y satanismo. Esta mezcla lo animó a cometer otro horripilante ataque esa misma noche. Exaltado y con la mirada perdida, el asesino deambuló por Los Ángeles hasta divisar a su próxima presa, Tsai Liang-yu, de 30 años, una mujer de ascendencia taiwanesa que estaba dentro de un auto aparcado en la calle. Ramírez simplemente preparó su arma y se acercó al vehículo para disparar 2 balazos calibre .22 directo a la cabeza de la víctima. Luego, desapareció como un espectro sin dejar rastros. Esta vez, la policía tomó con gran preocupación los eventos acontecidos en la noche del 17 de marzo de 1985. El calibre del arma y la distancia entre los ataques dejaron en claro que había una conexión directa. En Los Ángeles había un sujeto enfermo a la espera del momento justo para acribillar personas inocentes. Su perfil escapaba al de los asesinos en serie más frecuentes, ya que acababa con la vida de sus presas de forma impersonal, con un balazo en la cabeza. Fue entonces que las autoridades y la prensa comenzaron a nombrar a Ramírez con su apodo definitivo, el acosador nocturno. Si bien nunca estuvieron claras las motivaciones de Richard Ramírez para matar de forma tan sádica, todos los expertos coinciden en que en su mente había una sed insaciable de sufrimiento ajeno. Sentía placer al ver a sus víctimas destrozadas. Ante sus ojos, esas imágenes de muerte y tortura eran obras de arte. Para empeorar ese apetito, durante 1985, su consumo de cocaína empeoró a medida que se fanatizaba más y más con la idea de ser un emisario de Satanás, destinado a regar la destrucción en la tierra. I'm not going to blame society, my race, or people, or anything. It is up to the individual like myself to keep on knocking on whatever door they want to get into. Entre marzo y mayo de 1985, el acosador nocturno acribilló al menos a 6 personas, muchas de ellas de avanzada edad y con discapacidades físicas que les impidieron defenderse de la locura de Ramírez. Tal vez el caso más espeluznante y grotesco en ese raid de homicidios ocurrió el 27 de marzo de 1985 en la ciudad de Whittier, ubicada al sur de California. Bajo el manto de la noche, Richard Ramírez ingresó al hogar de Vincent y Maxine Zazzara, de 64 y 44 años respectivamente. La muerte del hombre fue rápida y fría. El intruso le disparó en la cabeza mientras el sujeto dormía. Su pareja se despertó aterrorizada ante la imagen de un extraño armado, cubierto con la sangre de su esposo, quien tenía un agujero en la cabeza. Era como abrir los ojos dentro de la pesadilla más grotesca posible. Ramírez la golpeó y la maniató. Pero en un punto de la noche, la mujer logró desatarse y trató de defenderse con una escopeta que estaba escondida debajo de la cama. Por un segundo, el acosador nocturno se vio superado. Su víctima le apuntaba con un cañón del calibre 12 directo al pecho. Maxine jaló del gatillo, pero desgraciadamente nada ocurrió. El arma estaba descargada. En ese momento, los ojos del asesino pasaron de preocupación a intenso placer. Era momento de desatar toda su furia sobre la mujer. Ramírez la asesinó rápidamente de 3 disparos, pero eso fue solo el comienzo. Luego tomó un cuchillo y dibujó en el pecho de Maxine una cruz invertida. Con ese mismo utensilio,
El acosador nocturno removió los ojos de la víctima con una precisión quirúrgica. Luego colocó los globos oculares en una pequeña caja de joyas que se guardó en su pantalón a modo de macabro souvenir. There was a whole aspect of the occult. There were some pentagrams, some things written on the wall. There were some markings on the body. Como toque final, Ramírez trató de tener sexo con el cuerpo sin vida de la mujer, pero el shock y el temor a que los vecinos hubieran escuchado los disparos se lo impidieron. Alrededor de las 3 de la mañana, la bestia se retiró, dejando tras de sí una escena infame. La masacre de los Azara dejó en claro que había un asesino serial suelto en Los Ángeles con una fascinación por las figuras diabólicas. Las noticias tomaron el caso y lo transformaron en el gran evento del año, con reportajes extensos y una cobertura a las 24 horas del día. De repente, Ramírez era una celebridad. Eso no disminuyó los ataques del acosador nocturno. En muchos casos, no culminaban en muerte, sino que se regodeó en la violación y la tortura física y mental. Él no tenía miedo a que las víctimas pudieran descubrir su apariencia ante las autoridades, ya que se sentía protegido por los poderes del infierno. It was not enough just to murder or to rape. He had to torture, and he loved to terrorize them. He would make them say, "Hail Satan." El exceso de confianza fue la perdición de Ramírez. En junio de 1985, el sargento Frank Salerno de la oficina del sheriff del condado de Los Ángeles unió los hilos de diferentes ataques, basándose en el insistente uso de la misma pistola calibre 22. Gracias a los testimonios de algunas víctimas que sobrevivieron, se pudo confeccionar un identikit. Esa imagen fue difundida por los diarios y la televisión de forma masiva. Ahora el acosador nocturno tenía rostro. De a poco, las paredes se cerraban sobre el asesino. El 31 de agosto a las 20:30, Ramírez entró en un almacén para comprar algo de comer. Al llegar a la caja, advirtió que su identikit aparecía en la primera plana de varios periódicos. El criminal huyó despavorido, perseguido por algunos clientes que lo identificaron. Recorrió unos 3 kilómetros por las amplias avenidas de Los Ángeles, metiéndose en callejones y pequeñas arterias para despistar a la creciente multitud de perseguidores. Creyó que estaba a salvo, pero esta vez, Satanás había abandonado a su servidor. 2 adolescentes, Jamie y Julio Burgoyne, saltaron sobre él, lo derribaron y lo retuvieron hasta que llegó la policía. «Sálvenme, por favor. Gracias a Dios que llegaron», les dijo Ramírez a los agentes. Pero esa intervención no fue suficiente. La muchedumbre exaltada lo rodeó al llegar a la comisaría dispuesta a lincharlo. Era el final de la pesadilla y el comienzo de un largo proceso judicial que se tomó 4 años en arribar a una decisión. Mientras tanto, Ramírez se convirtió de a poco en una especie de celebridad carcelaria, dando entrevistas a los principales medios. Serial killers do on a small scale what governments do on a large one. They are a product of the times, and these are bloodthirsty times. Even psychopaths have emotions if you dig deep enough, but then again, maybe they don't. Do you have emotions, Richard? No comment. En 1989, a la edad de 29 años, fue condenado por 13 asesinatos, 5 intentos de homicidio, 11 agresiones sexuales y 14 robos. Ramírez fue sentenciado a morir en la cámara de gas de California. Pero su ejecución nunca ocurrió y falleció de linfoma de células B a los 53 años, el 7 de junio de 2013. Hasta el día de hoy, la leyenda negra del acosador nocturno sigue fascinando y aterrorizando no solo a los californianos, sino a todo el planeta. Who are you? Just a guy.
just a guy.